Días para todos. Espero que estén muy bien. Estamos continuando con nuestras clases virtuales. En este caso, estamos desarrollando clases asincrónicas, ya que son clases grabadas. Estamos nuevamente haciendo nuestras actividades de retroalimentación. Quiere decir que estamos trabajando con contenidos que ya hemos desarrollado en la primera etapa. Para que podamos fijar bien, entonces estamos haciendo un repaso nuevamente de esos contenidos. Hoy vamos a estar trabajando con los temas de conectores textuales, sustituciones léxicas y relaciones de referencia, sinónimos y antónimos, hipónimos e hiperónimos. Ya habíamos hablado también que cuando vamos a elaborar un texto, es muy importante la utilización de palabras y la de no repetir muchas veces una misma palabra. Ustedes como alumnos del tercer curso tienen que tener conocimiento de eso, ya que estarían trabajando también con el proyecto de acreditación en la que van a estar elaborando informes. Entonces, es importante que ustedes sepan que cuando elaboramos textos no debemos repetir muchas veces una misma palabra. ¿Y qué es lo que me va a ayudar para que yo pueda trabajar de esa manera y que pueda elaborar un texto que sea agradable al lector? Me valgo de estos que son, por ejemplo, los conectores textuales, que son aquellos que conectan las oraciones, las sustituciones, que significa sustituir palabras, cambiar una palabra y utilizar otra que no le cambie el significado, ¿verdad? Entonces, estos temas me ayudan muchísimo para que yo pueda elaborar un texto y que sea agradable a la persona que vaya a estar leyendo ese texto que yo elabore. Bueno, acá ya tenemos nuestra actividad de iniciación y le vemos a un personaje muy famoso que es Mafalda, ¿verdad? Nos dice, ¿dónde venden errores baratos? Es que los míos me han salido muy caros, ¿verdad? Es como un chiste que ella está contando, ¿verdad? Los famosos memes que nosotros utilizamos mucho también se valen mucho de este tipo de frases, ¿verdad? ¿Dónde venden errores baratos? Esa es su pregunta, ¿verdad? Y vemos que más abajo ya dice, ya no dice más que mis errores me han salido muy caros, ¿verdad? Entonces ya está utilizando una sustitución léxica, entonces está haciendo una relación de referencia. Cuando dice los míos, se está refiriendo a los errores, ¿verdad? Entonces em, ya no repite la misma palabra, entonces a eso es lo que yo me estaba refiriendo. Bueno, una vez que leemos eso, me dice para responder a las preguntas. ¿Cuán- ¿Cuándo los errores cuestan caros? Eso cada uno va a responder de acuerdo a lo que piensa, ¿verdad? Entonces, cuando nos perjudica, ¿verdad? Decimos que ese error nos costó caro, ¿verdad? Si comunicamos mal un mensaje, ¿qué consecuencias puede tener cuando nosotros decimos algo y la otra persona entiende mal? ¿Qué es lo que se puede producir? Eso vamos a responder con nuestras palabras. ¿Cómo crees que podemos evitar cometer errores al escribir? Eso también de acuerdo a lo que cada uno piensa. En el ejercicio número 3 ya me dice, completo los ejercicios propuestos. Luego analizo los siguientes cuadros. Completamos los ejercicios y luego para analizar. Bueno, acá tenemos los cuadros que nos explican otra vez los mecanismos de cohesión. Hacia la mano izquierda tenemos los recursos de cohesión gramatical. ¿Y cuáles son esos recursos de cohesión gramatical? Tenemos la elipsis, tenemos la deixis. Y acá me explica otra vez qué es lo que es una elipsis. Una elipsis es cuando eliminamos algunos elementos enunciados, dice,
por ser conocidos y deducibles del contexto. Por ejemplo, acá tenemos la elipsis, que nos quiere decir entonces cuando dejamos de decir algo, porque sin decir ya se entiende lo que significa. Y acá dice, la profesora llega, deja el bolso. Porque ella no dice, la profesora deja el bolso, porque ya antes se le mencionó y ya sabemos nosotros quién lo que deja el bolso. Entonces ya no es necesario escribir. Entonces, eso es lo que significa elipsis, cuando eliminamos una palabra o una frase por ser innecesaria, porque ya sería redundancia volver a decir. Entonces, a eso se llama elipsis. Después tenemos la deixis, que es una referencia explícita mediante recursos lingüísticos a elementos de la situación comunicativa, que vendrían a ser los lugares, las personas, tiempos, conceptos. Viene a ser el contexto, ¿verdad? Y acá nos pone como ejemplo, ayer visité a mi abuela. ¿A quién yo le visité? A mi abuela, ¿verdad? Pese a su enfermedad, la encontré muy animada. Ahí, por ejemplo, estamos haciendo una referencia anafórica. Ya habíamos dicho que anáfora es cuando antes ya se le menciona a la persona. En este caso, ya le mencionamos a la abuela, ¿verdad? Y después decimos, la encontré. Esa palabra la es la que hace referencia a quién, a la abuela. Entonces es una anáfora. Después tenemos la catáfora. La catáfora es cuando primeramente hacemos la referencia. Dice, estas serán las primeras tareas: despejar el terreno y excavar los cimientos. La palabra estas es la referencia y después mencionamos ya a lo que son las tareas, ¿verdad? De qué es lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama catáfora. Luego tenemos la deixis extratextual. Nos dice que las deixis extratextual pueden ser personal, temporal y espacial. Y cada uno tiene otra vez su ejemplo. La personal dice, ellos alcanzaron sus objetivos. Se refieren a personas. Temporal, en aquella época éramos felices y no sabíamos. Cuando hace referencia a una época, entonces se refiere a temporal, época o tiempo. Espacial, en aquellas tierras sembraremos maíz. Eso se refiere a espacial, se refiere al lugar. Y acá nos explica otra de las deixis textual o de discurso, que ya dijimos que son la anáfora y la catáfora. Ya determinamos cuál es la diferencia entre anáfora y catáfora. Anáfora cuando se le menciona a la persona o al objeto y luego se hace la referencia. Y la catáfora es cuando después se le menciona al objeto o a la persona. Luego hablamos de los recursos de cohesión por recurrencia. La recurrencia léxica semántica, ¿verdad? Recurrencia léxica significa repetición de palabras o de lexemas, ¿verdad? Había un hombre sospechoso en la puerta. El hombre llevaba gabardina. En este caso se menciona otra vez la palabra, ¿verdad? Para que se pueda resaltar, para que se pueda enfatizar. Hay algunos casos en los que es importante repetir para poder enfatizar algo, para poder resaltar más, pero no siempre hay que repetir mucho. Nunca seas violento. La violencia no lleva a ninguna parte. También es una repetición, ¿verdad? Se repite otra vez. Entonces, a eso se le llama recurrencia léxica. Ese, como ya le estaba diciendo, cuando es necesario, cuando queremos resaltar, nos valemos de ese recurso.
Después, las otras recurrencias semánticas viene a ser cuando repetimos en cuanto a su significado. No utilizamos la misma palabra, pero utilizamos significados similares o contrarios, ¿verdad? En este caso viene a ser la sinonimia, antonimia y el campo semántico, ¿verdad? Sinónimos sabemos que son significados iguales. Antónimo, que significa lo contrario, y el campo semántico es cuando utilizamos palabras que se relacionan o que incluyen a algo. Por ejemplo, acá tenemos en el campo tenemos también la jerarquización del significados, que son la hiperonimia y la hiponimia. Hiperónimo e hipónimos, ¿verdad? Lleva unas rosas en la mano. Ese viene a ser mi ejemplo. Dejó las flores en un jarrón y se acercó. Flores viene a ser el hiperónimo de rosas, ¿verdad? Sabemos que flores incluye muchos tipos, ¿verdad? Y cuando especificamos más, a eso se le llama hipónimos e hiperónimos. En este caso, flores viene a ser lo general y rosas viene a ser lo específico. Bueno, y los hiperónimos son los significados generales y los hipónimos son los significados específicos. Más abajo ya tenemos los conectores, esos conectores que nosotros podemos utilizar, y las relaciones que vienen a ser adición, contraste, causa-efecto, tiempo, ejemplificación, semejanza, énfasis, conclusión, espacial, condición, orden. Hasta ahí. Y hacia la derecha tenemos todos los conectores que podemos utilizar. Sabemos que conectores son aquellos que conectan una oración con otra oración en un texto, porque un texto es un conjunto de oraciones. Bueno, esas son las informaciones que vamos a estar analizando. Y a partir de acá vienen a ser los ejercicios que vamos a estar realizando. Dice en los siguientes enunciados, sustituyo los vocablos repetidos o inadecuados por sinónimos. Vamos a utilizar los sinónimos, o sea que van a volver a escribir la oración y en vez de esa palabra van a, lo que me parece que está inapropiado, voy a reemplazar por su sinónimo. El primero, por ejemplo, me dice, llegó a su casa. Después pasó por la cocina, después subió al segundo piso y después se acostó a leer. Entonces, ahí, por ejemplo, la palabra después se repite muchas veces. Entonces, en vez de volver a escribir después, vamos a estar utilizando los sinónimos. Y así vamos a hacer con cada oración, con cada frase, vamos a estar haciendo para poder realizar este ejercicio. Vuelven a copiar la misma oración abajo y le corrigen o le reemplazan las palabras que se repiten muchas veces o que ustedes consideran que está inapropiado. En el siguiente ejercicio dice, en las siguientes frases sustituyo la palabra hiperónima, los que están en negrita, por el hipónimo más adecuado, ¿verdad? O sea, dijimos que el hiperónimo es una palabra general, entonces nosotros vamos a reemplazar por una palabra específica. En el primero, por ejemplo, me dice, guarda la ropa limpia en aquel mueble. Mueble es una palabra general, entonces yo tengo que reemplazar por una palabra específica. Puedo decir, por ejemplo, guarda la ropa limpia en aquel ropero. Entonces ahí la palabra ropero ya es más específico, entonces viene a ser un hipónimo. Entonces es lo que vamos a realizar en cada oración, en cada frase. En el siguiente ejercicio dice, completo el siguiente párrafo con los conectores más adecuados y me pone los conectores que voy a utilizar. Para qué, si no de. Entonces van a leer ustedes la frase que tienen ahí, el pequeño texto, y van a ir colocando. Dice, existe un lugar en el que los medicamentos se toman sin prescripción médica. Y van a ver
cuál de esos 3 conectores le va mejor para la gente pueda curarse o para que la gente pueda curarse o si no de la gente pueda curarse. A ver cuál de esos 3 es el que le va mejor. Y lo mismo van a hacer en el segundo espacio y en el tercer espacio. Los 3 van a utilizar sin repetir. Bueno, acá me dice actividad de cierre. Si ustedes pueden alzar sus tareas en el gestor de tareas, solamente se alza la parte del cierre de la actividad. Pero ustedes a mí me van a estar enviando los ejercicios completitos porque nosotros estamos trabajando en la plataforma Classroom. Entonces, la tarea completita se envía. Y acá me pone cuáles son los datos que tengo que ponerle si voy a enviar en el gestor de tareas. Tarea que corresponde a la semana, a qué semana corresponde, es lo que ponemos ahí. El tema, escribimos a qué tema corresponde, fecha en la que uno envía y el nombre completito del estudiante, nombre y apellido. Eso sí, ustedes saben que tienen que ponerle a sus tareas todos, lo que me van a enviar a mí también. Bueno, y luego esta es la actividad de cierre. Señalo si los enunciados corresponden a referencias anafóricas o catafóricas y los subrayo. Ahí ya me marca las referencias, ¿verdad? Entonces, acá voy a ir marcando. Algunos ya están marcados. El primero, por ejemplo, dice, el modelo era Inglaterra. Allí, durante los siglos anteriores, los reyes habían compartido con el parlamento. Es una anáfora. ¿Por qué es una anáfora? Porque al principio ya se le menciona, en este caso, al sujeto, de quién o de qué es lo que yo estoy hablando, ya se menciona. Estamos hablando de Inglaterra, ¿verdad? Y luego me dice allí. Esa es la referencia. Entonces, esa palabra allí, ¿a quién se refiere? Se refiere a Inglaterra, entonces es una referencia anafórica, es una anáfora. Y la misma cosa van a ir haciendo con las otras oraciones, van a marcar si es una anáfora y si es una catáfora, ¿verdad? Como lo que ya está marcado acá. Acá, por ejemplo, ya está marcado, la Tierra tiene 2 movimientos, de rotación y de traslación. 2 movimientos es mi referencia. ¿Y a qué se refiere esos 2 movimientos? Se refiere a la rotación y a la traslación. ¿Por qué es una catáfora? Porque se le menciona después ya. ¿Entienden? Entonces así van a ir marcando en cada frase que tienen ustedes allí. Luego dice, redacto un texto argumentativo sobre un tema de mi interés. Tengo en cuenta los mecanismos de cohesión gramatical por recurrencia y los conectores. Van a redactar un texto argumentativo y van a ir teniendo en cuenta todo lo que ya hablamos anteriormente. Señalo en mi redacción los mecanismos de cohesión gramatical que estuve utilizando. Entonces, hasta ahí viene a ser la tarea que corresponde al día de hoy. Cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan, van a estar consultándome en el grupo para que podamos aclarar más. Entonces, una vez terminada la tarea, alzamos en la plataforma de Classroom. Como siempre, yo les doy una semana de tiempo para que puedan tener suficiente tiempo para enviar sus tareas, para que puedan alzar por si haya problemas de conectividad o algún otro inconveniente. Hasta ahí entonces vamos a estar trabajando el día de hoy.